En lo alto de los Andes peruanos, hay una ciudad antigua llamada Machu Picchu. Es una ruina que desafía toda explicación. ¿Quién era la misteriosa gente que la construyó? ¿Y por qué la construyeron aquí? Sin ningún muro defensor, no parece fortaleza. En cambio, hay fuentes y pequeñas piletas. Templos y altares extraños hechos de granito. Pero no para explicar cómo la gente, sin herramientas de acero ni la rueda, pudo crear esta obra maestra. ¿Y por qué? Ahora, una investigación nueva resuelve estos misterios, con los cuerpos y los huesos de la gente que vivió aquí. Para mí, esta lesión indica el ataque con un arma, posiblemente de guerra. Hay pistas muy abajo de la ciudad, debajo de ella, y en las historias de las momias de reyes. ¿Podrá resolver el misterio de Machu Picchu tanta revelación? Especial de National Geographic, Machu Picchu al descubierto. A 2.450 metros, en una cresta de los Andes, Machu Picchu es una maravilla misteriosa y remota. A lo largo de esta cresta hay más de 200 estructuras, cada una hecha de roca tallada. Algunas parecen ser casas, otras templos. Rodean media hectárea de área verde. Y a todas les llega agua corriente y fuentes. Es una ciudad perdida, cuyas puertas y pasadizos indican al fantasma de su pasado. Un lugar que es hermoso y desconcertante a la vez. No hay pistas escritas en la ciudad. No hay esculturas para sugerir un propósito. En su punto más alto, el misterio se profundiza. Ahí hay un pilar hermoso. Un acertijo agraciado para cerrar el sitio. Desde esta gran altura, las vistas te impresionan, pero también dan curiosidad. ¿Cómo subieron todas estas rocas los constructores? Y después, tallarlas tan a la perfección que no requirieron un mortero para los muros. ¿Quién construyó Machu Picchu? ¿Por qué la construyeron en este sitio imposible? Aún más desconcertante, ¿por qué la abandonaron? A través de la ciudad, algunas rocas parecían estar por ser colocadas cuando el trabajo se detuvo. Ahora, como nunca antes, surgen pistas. Algunas en el sitio, en excavaciones nuevas. Otras en las zonas bajas de Machu Picchu. Y los equipos la exploran por primera ocasión. Estos misterios son la obsesión de años de Fernando Astete, director del Parque Arqueológico de Machu Picchu. No solo de los peruanos, es patrimonio de la humanidad. Hay un gran legado cultural aquí.
no solo para los peruanos, sino para todo el mundo. Encontrar sentido a este legado es el reto de Astete, y también cómo llegar a trabajar. Su ruta al trabajo es la más peligrosa que existe en el mundo. Su ruta fue hecha por gente de pie pequeño y poco temor a las alturas. Los incas. Subieron al poder a mediados del siglo XV, en parte porque construían caminos excelentes. La mayoría de su red de 16.000 kilómetros aún es visible. Dejaron más evidencia de que eran grandes ingenieros y constructores. Sus terrazas, canales y ciudades de piedra que compiten con las de Roma antigua. Pero a diferencia de los romanos antiguos, hicieron todo esto sin la rueda, sin hierro y sin idioma escrito. Los incas tenían un sistema de cálculo de hilos con nudos llamado quipu, pero no dejaron registro de sus vidas o historia. Mucho de lo que sabemos viene de los españoles, quienes los conquistaron en el siglo XVI. Sus recuentos conllevan el prejuicio de conquistadores. Hay otro punto de vista de un artista inca llamado Huamán Poma. Poma nació poco después de llegar los españoles a Perú. Entonces él era observador entre ambos mundos. Produjo cientos de dibujos pequeños sobre técnicas de labranza, la realeza y la historia inca de conquista. De ambas fuentes, sabemos que los incas eran guerreros feroces, que subyugaron a docenas de pueblos diferentes para formar uno de los imperios más grandes del mundo, de unos 3.800 kilómetros. Alimentaban a su pueblo transformando laderas empinadas en tierras de cultivo, con desniveles y bancales. Se cree que había más tierras en cultivo durante la época inca que en el Perú actual. Sin embargo, el detalle más sorprendente de los incas es que gobernaron solo 100 años. Luego su imperio fue diezmado, primero por enfermedades, luego por una guerra civil y finalmente por conquistadores españoles. Sabemos por los españoles que el último emperador inca se retiró a las montañas, a la ciudad de Vilcabamba. Los incas resistieron en Vilcabamba durante 35 años, hasta que en 1572 los españoles destruyeron la ciudad. Curiosamente, no dejaron un registro escrito de dónde se encontraba, y la leyenda de la ciudad perdida Vilcabamba nació. Era un misterio con gran atractivo. Casi 350 años después, atrajo a un explorador llamado Irán Bingham, empeñado en encontrarla. La mañana del 24 de julio de 1911, Bingham con su cámara llegó a la cima de una cresta y entró a la historia. Me quitó el aliento, escribió después. Las fotos de Bingham marcaron la primera vez que un momento de descubrimiento se había capturado en papel. Hoy, esas fotos son parte de un álbum de explorador de 23 volúmenes y detalla el descubrimiento.
Pero, ¿qué encontró exactamente? Lo llamó por su nombre local, Machu Picchu. Pero creía que era Vilcabamba, la ciudad perdida. Un año después, cuando su equipo descubrió más de 100 entierros, Bingham creyó encontrar evidencia para apoyarlo. Después de examinarlos, Bingham y su experto en huesos, el Dr. George Eaton, llegaron a una conclusión impresionante. 80% de los cadáveres eran de mujeres. La información de Eaton nos dio una tasa de sexo de 4-1, 4 veces más mujeres que hombres. 4-1 sería muy parcial y creo que eso emocionó a Eaton, que casi todos eran mujeres. ¿Qué podría explicar un cementerio casi en su mayoría femenino? Bingham creyó encontrar los restos de las llamadas Vírgenes del Sol. Según los españoles, las niñas más bonitas del imperio eran elegidas para este convento sagrado. Seleccionadas a los 8 años, estas vírgenes servían al emperador inca por el resto de sus vidas. Bingham creyó que cuando se retiró a las montañas el último rey inca para escapar de los españoles, se llevó a sus vírgenes sagradas. Así, todo tenía sentido. Los esqueletos de las vírgenes confirmaban que esta ciudad espectacular en el cielo debía ser Vilcabamba. Claramente para él, creaba una gran imagen mágica y romántica y para un buen libro. Cuando se publicó en la edición de abril de 1913 de National Geographic, la historia fue una sensación. Bingham se convirtió en una estrella. El único problema es que la teoría estaba mal. Investigaciones de otras ruinas incas revelaron que los españoles profanaron casi todo sitio sagrado inca que pudieron encontrar. En Machu Picchu, casi toda la ciudad estaba intacta. Pero la mayor evidencia contra la teoría de Bingham estaba en los huesos que halló en el sitio. Cuando el antropólogo forense John Verano los reexaminó, halló que el sexo de los esqueletos estaba casi equilibrado, muy lejos de la tasa de 4-1 de Eaton. Para determinar el sexo de un esqueleto, debes compararlo con muchos grupos étnicos y raciales. Las referencias de Eaton estaban limitadas a gente descendiente de Europa o África. La gente de los Andes es relativamente baja, de complexión delicada. Puedo adivinar que él estaba viendo el tamaño de los huesos y dijo: esto parece de una persona pequeña, es de una mujer. En la colección de Bingham, Verano también encontró los huesos de varios niños y vírgenes. No tenía sentido. No puedo encontrar evidencia que apoye a la idea de que ellas eran vírgenes del sol. Creo que eso se puede descartar. Sin las vírgenes o alguna señal de profanación española, no había evidencia para apoyar la teoría de Bingham de que esto era Vilcabamba. Entonces, ¿qué era? Con tan pocos registros escritos, arqueólogos como Fernando Astete deben unir las pistas de la historia de Machu Picchu donde quiera que pueda encontrarlas. Cree que acaba de hallar una en un pueblo cercano llamado Patayacta. Y Patayacta era importante porque suministró alimento para toda la gente que vivía en Machu Picchu. Patayacta está a pocas horas a pie de Machu Picchu por el camino principal inca de la región.
Es el lugar más cercano a Machu Picchu donde pudo haber agricultura a gran escala. La gente que vivía en Patallacta no eran solo agricultores. Es probable que desempeñaran varias labores. Pudieron ser mamposteros, constructores, trabajadores. La mejor esperanza de Astete para entender a Machu Picchu es aprender sobre la gente que vivió aquí, los posibles constructores de la ciudad. Sobre el viejo pueblo inca, cerca de una ladera vertical, un guía local encontró un nicho de entierro. Astete y la arqueóloga Elba Torres creen que no ha sido alterado. Un cementerio tocado por última vez hace 500 años. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y la tumba? Sí, creo que podemos empezar ya a hacer la apertura. Podemos aperturar, sí. Richard, tú tendrías que... Está bien. Siempre es importante Antes de poder saber. abrir la tumba, el guía quechua de Astete ofrece unas hojas de coca a los espíritus que viven aquí, tal como lo habrían hecho sus antepasados incas. A ver, pásame. Ya. Con cuidado, no se vaya a caer las otras. Astete y Torres han investigado muchos otros cementerios en el área, Con cuidado. y muchos son más accesibles. Está bien, está Cuidado, bien. ¿no? Esta tumba es una de las más construidas, pero también hay otras tumbas que no tienen este estilo. Solamente están en unas cuevas, en unas formaciones rocosas naturales, ¿no? Y con un poco de acceso más fácil. ¿Se ve algo? ¿Qué hay? ¿Se ve algo? No, profe, está oscuro. A ver, mira bien, ¿hay algo? Creo que En no la hay un poca cráneo, luz de la profe. tumba, Ah, sí. No se ve bien, está Ah, oscuro. ya. un cráneo humano. Qué bien, oye. Elvita, hay un cráneo, ¿no? Sí, profe, hay un cráneo adentro. O sea, hay cráneo, hay huesos bastante. Qué bien. Mucho hueco. Ya está, a los costados, con cuidado. Ya llego, Ya estás pisando, ¿no? Con Sí, cuidado. ya. Ya. ya entré. Ya, qué bien. Al entrar Torres a la tumba pequeña, el hallazgo se vuelve más tentador. Gracias. Al parecer son dos individuos porque... Pero mientras investiga, halla muchos más esqueletos, 9 en total, y muchos muestran señales de lesiones. Este problema de fracturas, bueno, no pueden ser de actividades cotidianas, ¿no? Pueden ser una caída o una actividad de, no sé, posiblemente le ha podido caer algo o ha podido tener algún... En este caso, posiblemente son canterías. ¿Podrían ser los esqueletos de los constructores de Machu Picchu? No pueden estar seguros hasta que los revisen en el laboratorio. Ahí, la bioarqueóloga Valeria Andrushko acompaña a Torres. De inmediato encuentran sorpresas en los cráneos de las tumbas de Patallacta. Están llenos de orificios. Es la señal de un procedimiento llamado trepanación. La trepanación es la extracción parcial de una parte del cráneo que los incas practicaban con un alto grado de éxito. A nuestro entender, la trepanación era hecha para poder liberar presión intracraneal debido a fracturas. Es una cirugía craneal, y lesiones curadas halladas a través del imperio muestran que los incas eran hábiles en realizarlo para tratar lesiones de la cabeza. Cuando vemos evidencia de trauma, la pregunta siempre ¿es debido a un accidente o debido a violencia? En este individuo de aquí,
Esta es una fractura completa del hueso frontal. Perforó todo el seno frontal. Esta lesión no es del tipo que recibes al caerte por accidente. Para mí, esta lesión es el claro indicativo de un ataque con un arma, posiblemente con una de guerra. De hecho, varios cráneos de las tumbas muestran señales de lesiones contundentes. La clase de fractura de un mazo. Entonces, estos no eran constructores. Es más probable que hayan sido guerreros. Posiblemente, estas personas iniciaron una defensa de los sitios a su alrededor, posiblemente la defensa de Machu Picchu. Esta revelación está en gran contraste a la imagen de Machu Picchu como santuario religioso. Es una ciudad dominada por templos y santuarios. El Templo de las Tres Ventanas. El Grupo del Cóndor, nombrado por su piso tallado y alas de piedra. Y por último, el Templo del Sol, construido sobre una roca que se alumbra en el solsticio. Y, en el punto más alto, un pilar de piedra conocido como el Intihuatana. La evidencia parece estar en conflicto. ¿Acaso Machu Picchu era una fortaleza militar o era un centro religioso? La respuesta tal vez esté en la capital antigua, Cusco, donde aún viven descendientes de los incas. Cada año durante el Festival Católico Romano Corpus Christi, estatuas de la Virgen María, junto con otros 15 santos, son llevados de la catedral hacia el Zócalo. Estos artistas tal vez rindan homenaje a santos cristianos, pero los instrumentos que tocan y sus pasos son realmente de origen inca. Eso es porque esta procesión de Corpus Christi es una revisión cristiana de un ritual inca. Hace 500 años, los incas caminaron por Cusco, pero no llevaban estatuas de santos. Llevaban a las momias de sus reyes, a quienes veneraban como dioses. Es probable que uno de estos reyes sea quien construyó Machu Picchu. La calidad de la mampostería sugiere que era una ciudad real. Fernando Astete estima que habría tomado al menos 50 años en terminarla. Como el imperio inca solo duró 100 años, se han enfocado en los primeros reyes. Los recuentos de un jesuita español llamado Bernabé Cobo indican a un líder dinámico quien fundó el imperio inca, un rey llamado Pachacuti. Pero nadie pudo probar que él construyó Machu Picchu. Una pista estaba escondida en su nombre, que significa aquel que rehace al mundo. Pachacuti era el Alejandro Magno de los incas. Fue el que empezó la expansión fuera de la región de Cusco y el imperio inca empezó a expandirse muchísimo en áreas que nunca habían conquistado antes. Lo que sabemos de la historia de Pachacuti se debe en parte al padre Cobo. Cobo llegó a Perú después de la conquista a finales de 1500 y escribió su versión con base en entrevistas con descendientes incas. Según el padre Cobo, Pachacuti era un constructor renombrado. Al haber agrandado su imperio con tantas provincias vastas,
Durante el resto de su vida, este rey fue devoto a construir templos, palacios y fortalezas magníficas. La hermosa mampostería de Machu Picchu, tan similar en estilo a los templos de Pachacuti en otras ciudades incas, sugiere que la misma mano era responsable de las estructuras aquí. Sin embargo, la evidencia más convincente que vincula a Pachacuti y Machu Picchu viene de un registro español, guardado en los archivos coloniales en Cusco. Datado de 1568, menciona al pueblo de Pichu con una referencia clara a su dueño, al Inca Yupanqui, conocido como Pachacuti. La evidencia es convincente. Es Pachacuti, el primer emperador inca, quien ordenó la construcción de Machu Picchu, y en un lugar que detendría a cualquier ingeniero. Si me llamara Pachacuti y me ordenara construir a Machu Picchu en ese lugar en particular, yo me habría asustado. En cuestión de ingeniería, habría parecido casi imposible de hacer. «15 años de estudio por el hidrólogo Ken Wright y un equipo de ingenieros está revelando cómo lograron esto los incas. Porque lo empinado del sitio no es el único problema. Machu Picchu también recibe lluvias torrenciales cada año, causando derrumbes frecuentemente. El sitio está sobre no una, sino 2 fallas sísmicas, y esto lo hace un lugar terrible para construir una ciudad de piedra. La ubicación tiene 2 virtudes: un manantial cercano y un suministro de granito. Hay una cantera en el sitio. Cuando los ingenieros incas empezaron a construir, el primer paso habría sido apuntalar a la montaña. Lo hicieron al construir un bastión de terrazas. Al bajar más el equipo de Astete, descubren cientos de terrazas nuevas, ocultas. Por lo general, cuando la gente se refiere a Machu Picchu, solo piensan en edificios incas en la cima de la cresta. Pero la construcción inicia en el fondo. En otras palabras, debes empezar por las terrazas. Las terrazas son fundamentales en Machu Picchu. Mientras algunas terrazas fueron usadas para agricultura, su propósito principal era sostener a la montaña mientras drenaban un gran volumen de agua pluvial. En promedio son como 1920 milímetros al año, y en términos de la media estadounidense, eso es mucha agua, casi 2 veces más de lo que recibiría Chicago. De haber sido ignorada, esa agua haría lodo de las laderas y Machu Picchu se hubiera derrumbado. Los incas lo evitaron creando un sistema de drenaje. Dentro de las terrazas, arqueólogos hallaron una capa de mantillo y debajo de eso, una capa de arena. Y finalmente, grava y piedras más grandes. Las terrazas tienen un relleno y en las capas superiores Diríamos que están filtrando. Es decir, aun cuando cae mucha lluvia, las terrazas nunca se inundan porque el agua se filtra a través de estas capas progresivas de material. En vez de bajar por la montaña, el agua lentamente pasa al piso y casi no hay erosión. Con este diseño básico a la mano, los incas fijaron la primera terraza, luego la siguiente, y así llegaron a la cima. Una vez ahí, los ingenieros tuvieron que lidiar con un mayor problema de agua.
Esta es una ciudad pavimentada con rocas y hay pocos lugares a donde puede ir el agua. Pero los incas anticiparon ese problema. Y durante la construcción, colocaron con cuidado más de 100 alcantarillas en toda la ciudad. Muchas de las alcantarillas transportaban los residuos de las partes elevadas a la plaza central. Cavando más, se reveló una innovación asombrosa para lidiar con tanta agua. Debajo de las capas de mantillo y grava, el equipo de Wright halló una capa gruesa de fichas de granito blanco, lo que sobró a los incas del corte de rocas. En efecto, lo que hicieron los incas fue construir un sistema de drenaje subterráneo, una clase de conducto para alejar con seguridad el agua. Eran cimientos colosales, extendiéndose casi 3 metros debajo de la superficie y abarcando varios acres. Reunían agua y la alejaban de la ciudad. Los ingenieros incas gastaron un 50 o 60% de su esfuerzo general debajo del suelo con los cimientos y las excavaciones para asegurarse de que Machu Picchu durara. Con lo vasta que parece ser la ciudad, hay un 60% más bajo el suelo sosteniéndola. Mientras los incas se esforzaron mucho en deshacerse del agua, también construyeron fuentes que parecían celebrarla. Hay 16 fuentes en la ciudad diseñadas hermosamente y sirven como fuente práctica para beber agua. Las fuentes son alimentadas por un manantial natural, hallado cerca de los flancos de la montaña Machu Picchu. De ahí, los incas crearon un canal cuyo grado de 3% fue creado con cuidado para entregar la cantidad correcta de agua a las fuentes. Wright calculó que el flujo es de 23 a 114 litros por minuto, dependiendo de la época del año, suficiente para mantener a una población de casi 1000 personas. Era impresionante. Es algo que nos creó un gran respeto por los ingenieros incas hace tantos años. Es un respeto compartido por el equipo de Astete mientras restauran la mampostería original inca. A pesar de su falta de herramientas de acero, los incas lograron transformar el granito, una roca muy dura. Hay una pista en la cantera de cómo lograron hacer esto. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo los incas cortaron la piedra. Vemos el método básico que usaron para cortar rocas. La idea es crear un cuello en el bloque y luego causan una fractura. El bloque se va a soltar. Era un trabajo de fuerza. La técnica para el trabajo de la cantería inca está dado. La técnica de los incas era un martilleo directo. Un elemento muy grande. Con los bloques grandes empezaban con una herramienta grande como esta. Podría ser para un elemento grande, como vemos. Y puedes ver que se escarpa fácilmente. De menor dimensión y hacer un trabajo. Gradualmente usaban las herramientas más chicas y más fuertes para darle la superficie suave. Una vez que lograban eso, ponían a la roca en rodillos o sobre lodo y lo jalaban al sitio de construcción. El paso final era colocar la roca en su lugar e igualarla a la de al lado. Se puede ver, por ejemplo, esta línea. Aquí hicieron la hendidura. Y esta otra. Coincide con la roca debajo de esta. Este plano, esta curva, con este otra. Está sostenida por esta cuña hasta que las dos superficies estén iguales. De una cuña. Es decir, cuando luego se quita la cuña y ambas rocas encajan. Y coincide. Estos puntos son los que sirven para mover
Aquí ves los puntos usados para colocar a la roca. Aquí se ponían las vigas para poder... Pusieron vigas aquí para levantarla. Una vez en su lugar, se golpeaban estos puntos, como se ve aquí y aquí, en todas las rocas. Significa que los acabados eran hechos en el sitio. Vemos que esta esquina aún no está terminada. Había que cortar esta porción para terminar el muro. Guiados por el mandato real de construirlo aquí, Machu Picchu es un tributo a la ingeniería y artesanía incas. Sus cientos de terrazas lo apoyan por abajo. Las paredes de granito siguen sólidas después de 500 años gracias a su sistema de drenaje. Y lo corona una red ingeniosa de fuentes provenientes del manantial de la montaña. Pero ¿por qué realizar tanto esfuerzo? ¿Por qué ordenó Pachacuti construir a Machu Picchu en este lugar amenazador? ¿Habrá sido por razones religiosas? Lo que sabemos de la religión inca proviene de las crónicas del padre Bernabé Cobo, escritas después de la conquista española. Adoran con la misma reverencia y servicios ceremoniales el sol, el agua, la tierra y muchas otras cosas que ellos consideran divinas. Los incas creían que el sol y las montañas eran deidades que debían ser aplacadas con rituales. Cobo reportó que un ritual era el sacrificio de niños. Esta afirmación fue confirmada en 1999 por el arqueólogo Johann Reinhardt. Reinhardt descubrió a 3 momias de niño perfectamente preservadas en un pico alto en Argentina, en la zona sur del Imperio Inca. Fueron sacrificados como ofrenda a los dioses de las montañas que describió Cobo. Tal vez el misterio de la ubicación de Machu Picchu puede ser explicado por su reverencia al paisaje. Sabemos que a través de los Andes, la gente creía que el ambiente natural tenía aspectos sagrados. Estos paisajes en Machu Picchu ayudaron a explicar lo que, de lo contrario, es un gran misterio. Esta idea, llamada la teoría del paisaje sagrado, sugiere que además de adorar al sol, los ríos y a las montañas como dioses, los incas derivaban poder al estar conectados físicamente con ellos. Entonces, ¿por eso está aquí Machu Picchu? Machu Picchu es un lugar poco común para construir, incluso para los incas. Su capital, Cusco, y otros pueblos como Pisac están en un terreno más plano y accesible. También es remoto, una caminata de 5 días de la capital en época inca. Y hoy a los turistas les toma 4 horas en tren, seguido de un autobús para subir a las ruinas. Pero en todo el sitio hay pistas del por qué los incas creían que valía la pena este lugar. En ciertos lugares, los incas tallaron piedras en la forma de picos sagrados que rodean a la ciudad y los mostraban como íconos sagrados. Incluso Bingham se sorprendió por rocas como esta, llamada Roca Sagrada, que refleja el contorno del monte Yanantin, directamente al noreste. En época de los incas, visitantes se acercarían a Machu Picchu por arriba, donde podían ver que la ciudad estaba rodeada por el río sagrado Urubamba. Para un pueblo agricultor,
no había nada más importante que el agua, y este lugar estaba rodeado por agua. Hay mucha evidencia que conecta a Machu Picchu al paisaje sagrado. En la cima del pico con forma de pirámide, dentro del complejo, está el pilar sagrado conocido como Intihuatana. El pilar sagrado está alineado con 4 dioses de montaña de importancia suprema para los incas, según Johann Reinhardt. Intihuatana está situado de tal manera que está en el punto alto en el centro del complejo. Pero a la vez es el centro de este paisaje masivo, porque a la distancia tienes picos con nieve, los más altos de la región. También corresponden a los puntos cardinales. Sus vistas a picos sagrados, cercanía al río sagrado y la alineación con 4 dioses de las montañas debieron hacer al lugar irresistible para los incas. Pero ¿cómo usaba el primer emperador inca Pachacuti a Machu Picchu? Dentro de la ciudad hay una residencia real muy distintiva. Está ubicada cerca de la primera fuente, asegurando que el rey tendría el agua más pura. También está cerca de los templos más sagrados. Pero si era la corte real de Pachacuti, un centro religioso o una fortaleza militar, sigue siendo un misterio. Un análisis nuevo a los esqueletos que halló Bingham sugieren una solución. Durante la excavación de Bingham en 1912, su equipo identificó erróneamente a los huesos por ser de las Vírgenes del Sol. Recientemente fueron examinados de nuevo. Si pudiéramos identificar quiénes eran, tal vez explicaría cómo se usaba a Machu Picchu. Durante su estudio, el antropólogo John Verano no halló evidencia de una lesión violenta. Entonces, no eran soldados. También confirmó que sus entierros fueron simples, sin artefactos de gran valor. Significa que no eran de la realeza. En sus huesos, Verano encontró indicios de que no eran trabajadores comunes. Más bien, eran de una clase intermedia. No vi mucha artritis, incluso en los adultos mayores en Machu Picchu, y eso me hace pensar que esta gente no trabajó en mampostería o en subir rocas. Una clave crítica de su identidad se puede hallar en su dieta con un análisis isotópico. En este proceso, científicos vaporizan una pequeña muestra de hueso. Están buscando los rastros químicos de los alimentos absorbidos en su estructura. En las partículas vaporizadas, encontraron un porcentaje alto de isótopos de carbón 13, la marca del maíz. Aunque es común en Perú ahora, en época de los incas, el maíz era para la realeza. De hecho, un análisis de polen a los suelos de los cientos de terrazas muestra que la poca comida cultivada era principalmente maíz. Y como descubrió Verano, el maíz deja otra marca. El maíz es rico en carbohidratos, entonces no es bueno para tus dientes. Tenían muchas caries, abscesos y pérdida de dientes. Aunque no pertenecían a la realeza, esta gente comía maíz real con frecuencia. Tampoco trabajaban mucho, entonces, ¿qué hacían aquí? De alguna manera podrían ser el personal de un gran hotel, los cuidadores y sirvientes de la propiedad. Era mucho personal.
Verano identificó en total a 177 individuos. La evidencia de Machu Picchu siendo una estancia real para el emperador Pachacuti es muy fuerte. Habría sido un retiro pacífico donde él y sus cortesanos habrían venido a descansar, a adorar y a divertirse, y sus necesidades eran atendidas por sirvientes reales bien entrenados. Puedes imaginar al séquito de la realeza viniendo de Cusco por el camino y todos en Machu Picchu diciendo: vaya, hay que prepararnos, limpiar y conseguir comida para recibir a los invitados. Pero los hallazgos nuevos en las tumbas del centro agricultor cercano en Patayacta no parecen encajar con esta imagen pacífica. Las severas lesiones en estos esqueletos sugieren que Machu Picchu estaba vinculado a la guerra. Entonces, ¿cómo podía ser un lugar de guerra y paz? Según las crónicas españolas, los incas conquistaron este valle una década después de que Pachacuti subió al poder. Entonces, tal vez lo construyó para celebrar su conquista. Los incas eran muy hábiles en la guerra psicológica y decidieron construir este palacio magnífico en la cima, para que todos los que vivieran en el valle lo pudieran ver. Lo primero que verían en su puerta al salir y lo último que verían por la ventana antes de dormir. Es algo muy poderoso. Es un mensaje de conquista y de posesión, de que eran dueños de esa tierra y controlaban a la gente que vivía en ella. Machu Picchu era un símbolo de poder inca. Una gran presunción de Pachacuti, no solo de su habilidad en ingeniería, sino de su vínculo a montañas y ríos sagrados. Aún así, si este lugar tuviera un papel tan crítico como demostrar el poder religioso y militar inca, ¿por qué no lo destruyeron los españoles, al igual que los otros sitios sagrados incas? ¿Y por qué nunca fue descrito en reportes españoles? Parte de la respuesta está en la procesión de Corpus Christi en Cusco. El festival anual que es una revisión cristiana de un ritual inca. En ese ritual, los incas cargaban a momias en vez de santos, sobre todo a las momias de sus reyes. Cuando murió Pachacuti en 1471, no fue enterrado, fue momificado. El proceso exacto es desconocido. Una teoría sugiere que su cuerpo habría sido gradualmente liofilizado, expuesto al sol ardiente durante el día y alternando congelado de noche. Con este calor, frío y descongelado, el cadáver se habría disecado por completo. Curiosamente, es similar a cómo conservaban los quechua la carne de la llama. El resultado es la cecina, en inglés jerky, una de las pocas palabras quechua usadas en inglés. Una vez preservado, Pachacuti no habría sido sepultado. Más bien, habría tenido un papel activo aún en la política y rituales del mundo inca. Los dibujos hechos por el artista inca Huaman Poma confirman el uso de las momias de esta manera. No tenemos una momia de un emperador inca, pero tenemos descripciones de ellas y sabemos que eran sacadas para los festivales grandes. Sabemos que tenían asistentes que alejarían a las moscas y daban ofrendas a diario, ofrendas de comida y bebida para las momias. En otras palabras, eran adoradas y se creía que aún tenían un papel en la comunidad.
El cuidado y manejo de la momia habría recaído en un grupo de familiares llamados Panaca, quienes también tomaban el control de todas las estancias reales del rey. Pero con el tiempo, hasta el Panaca de Pachacuti se le habrían acabado los recursos. El trabajo tal vez disminuyó en Machu Picchu y luego se detuvo totalmente. Los descendientes de Pachacuti estaban muy ocupados. Incluso antes de la conquista española llegó la viruela. Le siguió una guerra civil muy sangrienta que debilitó y fragmentó al imperio inca. Apenas 60 años después de la muerte de Pachacuti, el imperio inca colapsó finalmente bajo la invasión española. Cuando las familias reales perdieron su poder, estaban desorganizadas, había una guerra civil, hubo una destrucción masiva de los sitios. La gente de Machu Picchu en algún momento dijo, bueno, nadie vendrá a visitar, y el sitio no tenía razón para existir en ese punto. Para entonces, es probable que todos, menos los sirvientes, hayan olvidado Machu Picchu. Y después de un tiempo, hasta ellos mismos se mudaron. Tal vez entonces los españoles nunca supieron de Machu Picchu y lo más importante, nunca lo encontraron. Para nosotros fue un error de suerte. Significó que Machu Picchu quedara intacto, uno de los sitios sagrados incas enteros. Aunque todavía plantea muchos misterios, tiene una gran promesa en cuanto a tecnología nueva se refiere, y de esta forma nos permite conocer los fantasmas de Machu Picchu.